Hola, ¿qué tal? En este vídeo vamos a grabar Aristóteles. Vamos a seguir el libro de Editorial Xerais según el profesor Currais. Empezamos por el marco conceptual. Lo que tenemos que trabajar es la crítica al dualismo ontológico de Platón. Acordaros dos palabras clave: ontología y dualismo. Ontología, tratado del ser, y dualismo, que nos permite compartir ser e ideas. Dualismo. Y nos dice: Platón mira al cielo, Aristóteles a la tierra. Para Platón, no sé si os acordáis, la naturaleza del mundo sensible era la degradación del mundo de las ideas. Las ideas estaban arriba y se trasladaban al mundo sensible. Sin embargo, para Aristóteles, la naturaleza es el ascenso de los hombres en busca de su perfección. Es la gran diferencia. Platón tiene una visión matemática y sobre todo mística. Acordaros que ya lo habíamos comentado con referencia al orfismo que lo había traído de Egipto. Aristóteles, sin embargo, ve el mundo como un biólogo, como si lo viéramos hoy desde el punto de vista de la biología, valorando las ciencias empíricas. Acordaros que el empirismo se trabaja la experimentación. Y dentro de estas ciencias empíricas, él lo que valoraba era la biología, la física y la astronomía, y renuncia a la parte mística de Platón. Platón tiene una concepción pesimista de la materia y del cambio. Desprecia la materia sensible, que separa la forma inteligible de la materia sensible, creando la teoría de la doble realidad o dualismo. Nos dice: dualismo ontológico, en la que lo universal tiene superioridad sobre el individuo. Este individuo queda reducido a mera copia de la idea correspondiente. Aristóteles va a negar la existencia separada del mundo de las ideas, platónico. Las ideas, nos dicen, no son trascendentes, sino inmanentes, están dentro del mundo. El mundo inteligible reside dentro del mundo sensible. Las formas están unidas a la materia. Lo universal está unido a la persona. Y así, esta frase es importante, el dualismo platónico se transforma en el ilemorfismo aristotélico, y luego veremos lo que es. La materia recibe espontáneamente las formas. Rescata el valor ontológico del individuo frente a lo superior o universal. Lo universal no es sustancia, sino lo que se dice de la sustancia individual concreta. Es el predicado, ¿no? Y el ser individual es el verdadero sujeto. Sin embargo, Aristóteles sí que sigue a Platón en una de las cosas, que es basándose en la ciencia de lo universal. Pues no hay ciencia de lo individual. Lo universal seguirá siendo el objeto de la ciencia. ¿Vale? Crítica al dualismo ontológico de Platón. Ahora entramos en la física, teoría de la naturaleza. Aristóteles lo que va a trabajar mucho, para él es muy importante, es el problema del cambio. Evidentemente, antes que él hubo otra serie de autores que los critican. Sigue, sin embargo, como los presocráticos, con la naturaleza. La naturaleza es el problema esencial. Y para él comprender la naturaleza es explicar el problema del cambio-movimiento. Intenta comprender el movimiento sin vulnerar el principio de no contradicción. Acordaros, que lo decía Parménides, ¿no? Una cosa no puede ser una y la contraria. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Piensa que la vida, cambio, movimiento, tiene que venir de algún sitio, proceder de algo preexistente, algo que ya está. Así que lo que se genera no está todavía en ese algo preexistente. Una sustancia puede adquirir nuevos atributos. Y el problema del cambio critica, en este caso, las soluciones recibidas. Por ejemplo, Heráclito nos dice: no admite que todo cambie. Parménides: el cambio es algo irracional. Ser a la nada, nada al ser. Si algo existe, no puede dejar de ser, y si algo no existe, no puede comenzar a existir, ya que de la nada, nada puede salir. Aristóteles no admite que todo permanezca. Con Platón critica la duplicidad o duplicación de la realidad, separando el mundo sensible del mundo inteligible, como vimos anteriormente, y niega la existencia de las ideas separadas de las cosas, los universales separados del individuo. Así,
une lo que Platón había separado: sensible, inteligible, cosas, ideas, individual, universal. Y así se pasa del dualismo platónico al ilemorfismo aristotélico. Para refutar lo mencionado por Parménides, introduce los términos potencia y acto, fundamentales. Tenemos que comprenderlos bien, no vais a tener ninguna dificultad. Potencia en acto, ser en potencia, ser en acto. El ser en potencia es posibilidad o capacidad de ser, llegar a ser. Ser en acto es realización, fin, término, terminación de un proceso. El ser en potencia es anterior en el tiempo al ser en acto. Un ser está en potencia con respecto a un estado y en acto con respecto a otro. El movimiento nos transmite la realización de las potencialidades del ser. Y argumenta contra Parménides: el cambio no es un paso de la nada al ser, ni del ser a la nada, ya que en medio, el nada a ser, está el ser en potencia. En el medio de las dos está el ser en potencia. Todos los seres de la naturaleza están formados por potencia y acto. Sin embargo, nos dice que hay dos excepciones. Una, Dios, que no es un ser en potencia, y el ser más imperfecto, que solo es potencia, sin nada en acto. Luego establece los tipos de cambio, que los denomina substancial y accidental. En el sustancial cambia la sustancia, es decir, sus propiedades esenciales. Y tiene dos tipos, por generación y por corrupción. Por generación, cuando aparece una nueva sustancia o ser, y por corrupción, cuando desaparece una sustancia para convertirse en otra. El cambio accidental nos transmite cuando cambia un accidente, propiedad secundaria del ser. Tres tipos: cuantitativos, cualitativos y el último desconocido, locativos. Cualitativos cambia la calidad, cuantitativos cambia la cantidad y locativos cuando un ser cambia de lugar. Ahora entramos en el ilemorfismo. Esta teoría nos aparece para reflexionar sobre el problema de los cambios substanciales, de la materia y la forma. Materia, ile, forma, morfe, ilemorfismo. Y nos dice que todas las sustancias o cosas sensibles, sean naturales o artificiales, están formadas por dos principios: materia y forma. Materia, algo, aquello de lo que está hecho algo, los elementos básicos que componen un ser, y tiene dos tipos: materia primera, realidad metafísica amorfa, indeterminada, ser en potencia. Pero puede ser todo, pero no es nada en acto. La materia y la forma son inseparables. La forma, aquel principio que hace que una sustancia sea un determinado ser y no otro, esencia o naturaleza de algo. La forma no solo es el aspecto externo, es el principio que identifica una pluralidad de individuos dentro de la misma especie, que nos determina, que nos identifica como seres, ¿no? La forma se corresponde con la idea platónica, pero no está separado, sino unida, pegada a la materia. La materia se corresponde con el mundo sensible de Platón. Y así pasamos al dualismo ontológico, que ya lo vimos más veces, al ilemorfismo aristotélico. Y también relaciona potencia-acto con materia-forma. Así, materia, ser en potencia, forma, ser en acto. Y así nos dice una afirmación: todos los seres están compuestos de materia y forma. Todos los seres están compuestos de potencia y acto. Ahora entramos en la teoría de las causas. Las causas nos las define como cuatro, y son material, formal, eficiente y final. Material, formal son intrínsecas a la sustancia individual y formal, eficiente, extrínsecas a la sustancia individual. La causa material es de lo que está hecho todo. La causa formal es la forma o esencia. Causa eficiente la relaciona con el movimiento, causa motriz, es la que origina el proceso o movimiento. Y causa final es el fin para lo que se hace una producción. En los procesos artificiales, evidentemente, no tenemos ningún problema en determinar las causas, no hay ningún problema. En los procesos naturales, ahora bien, es mucho más difícil. Y nos dice que la causa final es la más importante de todas las causas. Y de esto deriva la interpretación, fijaros, teleológica o finalista. Teleológica o finalista que hace de la naturaleza. Y nos dice: todos los seres naturales obran por fines y no por azar. Este fin consiste en alcanzar la propia perfección
de manera inconsciente, sin saberlo nosotros, hace inmanente al demiurgo platónico. Acordaros quién era el demiurgo. La naturaleza ejecuta un plan inmanente introducido por una divinidad desde fuera. La metafísica, ontología, teología, de la física a la metafísica. Aristóteles nunca utilizó la palabra metafísica, sino que usaba filosofía primera y ciencia teológica o teología. Para él es la ciencia primera, es la que busca las causas o los primeros principios, la que busca el ser en cuanto ser, ontología, el ser en cuanto ser, tratado del ser. También busca sobre la sustancia y sobre Dios, y sobre la sustancia suprasensible, sustancia inmaterial. Así la ontología se transforma en teología. Desde la física llega a afirmar la existencia de Dios como primer motor inmóvil. Motor inmóvil. El movimiento es eterno e inseparable del tiempo. Dios es la causa final de los movimientos de los seres para alcanzar la perfección, quienes quieren llegar al reposo eterno. Dios tiene un pensamiento autopensante, pensamiento que se piensa a sí mismo eternamente. Su propia contemplación le da la máxima felicidad. Este Dios aparece unas veces como trascendente y otras veces como inmanente. Antropología, alma y cuerpo. Para él el alma es sustancia, en el sentido de forma. Aristóteles ordena jerárquicamente la naturaleza, que va desde los seres inanimados a los seres animados, con el ser humano arriba de todo, en la cúspide. El alma es el principio de la vida que explica las actividades y los movimientos de los seres vivos. El cuerpo se identifica con la materia y el alma con la forma. El cuerpo solo tiene vida en potencia y el alma pone la vida en acto. Nos establece tres tipos de alma: vegetativa, sensitiva e intelectiva o racional. Vegetativa, propia de las plantas, con las funciones de nutrición, crecimiento y reproducción. Sensitiva, propia de los animales, con las funciones de apetito, sensación, imaginación, memoria, locomoción. Y por último, intelectiva o racional, que la establece a través del ser humano, que habla, piensa y rompe. Nos aplica la teoría ilemórfica al ser humano. Acordaros, materia y forma, ¿no? Cuerpo, materia, ser en potencia. Alma, con la forma o esencia y con el ser en acto. Cuerpo y alma no son dos sustancias contrarias, sino dos elementos que forman una única sustancia. Esto lo dice por Platón y Pitágoras. El alma racional contiene todas las funciones vitales. Alcanza su plenitud con la función racional. Entre cuerpo y alma hay una unión esencial y natural, no accidental, como decía Platón. El alma no es una realidad separada del cuerpo, está fuera. Explica el ser humano desde una perspectiva biológica, no desde la perspectiva místico-religiosa que nos transmitía Platón. Niega las tesis de la inmortalidad, de la preexistencia y de la reencarnación de las almas. Si la persona muere, es porque desaparece el principio vital. El cuerpo se transforma en un ser inanimado. Aristóteles afirma que la mujer es un hombre incompleto. Ojo, es una concepción androcéntrica que tendréis que criticar en su momento. Hasta aquí llega el vídeo número 1 de Platón.